Bueno, vamos a empezar a resolver entonces el trabajo práctico de Monopoly y ver una comparativa de eh, la solución que proponemos y algunos errores que fuimos viendo. Acá estoy viendo el repo en nuestro GitHub donde está subido el código y este README donde está más o menos el script de lo que vamos a estar viendo en este video. Eh, el enunciado es este que vemos acá, es la versión que todavía no tiene los puntos de recursividad o fold que vimos en la clase anterior. Y entonces vamos a estar haciendo el trabajo práctico y comparando distintas formas de encarar algunos de los problemas. Para empezar, lo importante siempre que vamos a hacer un trabajo práctico, un parcial, final, lo que sea, es leer el enunciado de arriba abajo, eh, completo, digamos, para no empezar a desarrollar o diseñar algo sin tener en cuenta información que pueda venir más abajo, que, que nos va a ser útil y que es necesaria. Así que pueden ponerle pausa acá si quieren para releer el enunciado. Pero bueno, yo voy a arrancar con este primer punto que es modelar a Carolina y a Manuel, ¿no? Para eso tenemos distintas opciones. Podemos usar datas, tuplas, principalmente esas dos, que fue lo que estuvimos viendo en la cursada. Y, y la idea sería ver por qué elegimos una sobre otra y por qué nos conviene más. Antes que nada, si ya leyeron el enunciado, habrán visto que tenemos una cantidad de acciones. Las acciones siempre van a terminar siendo funciones que van de persona en persona, ¿sí? Por ejemplo, pasar por el banco, recibe una persona y le aumenta el dinero y cambia su táctica. Así que para que nos quede cómodo y a mano, ya vamos a definir un type alias eh, para decir que una acción es una función que va de persona en persona. Ahora, volviendo al modelado de las personas, podemos hacer distintas cosas, ¿no? Podemos modelarlo tanto como, decíamos recién, como una tupla de n elementos. ¿Sí? Podría decir que hacer un nuevo type alias y decir que persona es una tupla que tiene nombre, una cantidad de dinero, una táctica, eh, un- una lista de propiedades, perdón, de propiedades que son nombre y precio, y una lista de acciones, ¿sí? Que para eso voy a poner acá arriba un type alias persona y decir que tiene una lista de acciones. ¿Sí? Esto también acá podríamos hacer un nuevo type alias, es decir que esto va a ser una propiedad, ¿sí? Y decir que tiene una lista de propiedades. Esta sería una opción, eh, pero bueno, como ya vimos cuando comparábamos tuplas con datas, en este caso solo estamos creando un alias de tipo, con lo cual estamos diciendo siempre que yo te escriba en algún tipo que recibe una persona, es lo mismo que decir que recibe una tupla cuyas componentes tengan estos tipos. Y el problema de esto es que no lo vamos a poder limitar a que sean solo cosas que nosotros consideramos personas. Cualquier otra entidad, otro dato que tengamos nosotros que cumpla con esta estructura, va a poder pasar tranquilamente por esa función y no es lo que esperamos. Además, al usar eh, tuplas, vamos a tener que hacer a mano un montón de funciones, ¿sí? Para poder acceder a cada campo, por así decirlo, de nuestras personas. Por ejemplo, vamos a tener que hacer una función que a una persona nos dé un string y para eso básicamente vamos a tener que hacer pattern matching diciendo, bueno, este es el nombre, ups, un nombre y obviando que tiene los siguientes campos, acá me pasó, ¿sí? Y devolviendo ese nombre. Y esto tendríamos que repetirlo
5 veces para obtener datos de cada una de, de cada uno de los campos o valores que tienen las personas, ¿sí? Eh, con lo cual vamos a ir por la idea de usar datas, ¿sí? Para eso, como vemos acá al costado, eh, vamos a tener un data persona, ¿sí? Que sí nos va a crear un nuevo tipo, ¿sí? Tenemos el tipo persona y el constructor, una persona, y vamos a usar esta sintaxis en la cual vamos a decir cada campo qué tipo tiene y esto nos va a dar construidas las distintas funciones para obtener el valor de cada campo, ¿sí? O sea, esto también lo podríamos haber hecho con la otra sintaxis de datas, en la cual hacemos el tipo, el constructor y simplemente los tipos de datos separados por espacio, pero bueno, estaríamos perdiendo esa ventaja de ya tener las funciones que no queríamos hacer con las tuplas, ¿sí? Eh, bien. Y bueno, estaríamos poniendo también el driving show para poder ver en la consola qué es lo que vamos haciendo. Una vez que tenemos esto, voy a copiar acá las dos personas que tenemos en nuestro TP, ¿sí? Teníamos a Carolina y Manuel, que tenían nombre, cantidad de dinero, táctica, etcétera. Y bueno, y por acá teníamos los datos de cuáles eran, cuál era su estado inicial o cómo estaban construidos, ¿sí? Eh, una vez que tenemos esto, cuando estuvimos trabajando con datas, también vimos que nos conviene eh, armar estas funciones auxiliares, ¿sí? Que nos permitan dar una modificación, digamos, de una persona, hacer un cambio en un campo en particular sin tener que estar, por así decirlo, abriendo a esa persona como estamos haciendo acá, cada vez que tenemos que hacer algo para devolver a una persona eh, modificada, ¿sí? Eh, por ahora voy a dejar de lado esto que tenemos acá de propiedad como una tupla y vamos a ver más adelante si queremos que propiedad también sea un data o que permanezca como tupla. Eh, entonces, ahora que optamos por hacer a las personas como data, vamos a usar estas funciones auxiliares, ¿sí? Eh, la idea de estas funciones, como decía antes, es poder evitar la repetición de lógica y de código también que tendríamos si quisiésemos usar algo como esto cada vez que tengamos que modificar algo de una persona, ¿sí? Estas funciones, la mayoría reciben una función, ¿sí? Estas tres principalmente, y a la persona, y lo que hacen es construir una nueva persona modificando solo un campo, aplicando la función que le pasamos al valor que tenía antes la persona, ¿sí? O sea, esta composición de acá lo que estaría haciendo es que primero se aplique el nombre sobre persona, obtengamos el string que representa el nombre de la persona y que se lo pasemos a la función que llegó acá como parámetro, ¿sí? Que dijimos que iba a string, int, string, en los distintos casos. Estas otras tres funciones también son auxiliares y van a estar para trabajar sobre las listas, ¿sí? En este caso, similar a lo que hacemos con el nombre, primero vamos a obtener las acciones de la persona y esas acciones van a pasar a esta otra función que espera un solo parámetro porque es eh, esta función, digamos, aplicada parcialmente con lo que queremos agregar al principio, ¿sí? Lo mismo estaría pasando acá con la función para agregar propiedades. Y en el caso de quitar propiedades, lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, dada una propiedad, voy a buscar voy a agarrar las propiedades de la persona y voy a agarrar el nombre de esa propiedad, digamos, dentro del filter, ¿no? Voy a agarrar el nombre de esa propiedad y me voy a fijar que sea distinto a la propiedad que me están pasando por parámetro. Con lo cual al filtrar me voy a quedar con todas las que tengan un nombre distinto. Acá ya podemos ver que estoy usando la función nombre propiedad, con lo cual vamos a aprovechar y decir que función eh, nombre propiedad recibe una propiedad, nos devuelve un string y también vamos a decir, perdón, tenemos un nombre
y no me importa el precio, y esto va a ser un nombre, y vamos a tener algo similar, pero diciendo que queremos obtener el precio de la propiedad. El tipo de retorno va a ser un int, vamos a crear un precio, y va a ser la segunda componente, ¿sí? Bien. Bueno, ahora que ya tenemos estas funciones auxiliares, podríamos pasar a ver el modelado de las acciones, ¿sí? En el, en el archivo que vemos en el README este que está acá, hay un link, este por acá, donde vemos en más detalle por qué nos conviene eh, tuplas o datas y por qué estamos usando funciones auxiliares. Y no lo voy a codear, así no perdemos demasiado tiempo, pero el tema es que cuando empezamos a usar pattern matching, vamos a ver que nos estamos acoplando demasiado a la estructura del dato que estemos modelando, ¿sí? Y tendríamos que hacer muchos cambios eh, en las acciones si optamos por usar en un momento tuplas y después decimos que sean datas o viceversa. Y para eso nos sirve usar, digamos, estas funciones auxiliares que serían las únicas que tendríamos que cambiar y las que quedan acopladas a la estructura y con las cuales después nos podemos olvidar de eso y ya pensar en un nivel directamente de persona por más allá digamos, de cómo esté representada. Eh, claro, o sea, como el pattern matching de tuplas y datas es distinto, tendríamos que actualizar simplemente cómo hacemos el match de la persona para poder usar esa función, ¿sí? Y sería mucho más simple modificar eso que andar modificando todas las funciones, ¿sí? Como estas de acá. Bien, eso les recomiendo que lo lean por si todavía no les cierro la idea de por qué conviene tener estas funciones auxiliares, ¿sí? Y bueno, como dijimos, entonces vamos a pasar a modelar las distintas acciones, ¿sí? Eh, por acá vemos que tenemos 6 acciones, ¿sí? Eh, pero probablemente muchas o varias de estas tengan, digamos, algunas funciones que sirvan auxiliares a ellas para poder delegar y no tener que estar repitiendo lógica en muchas partes, ¿sí? Y para que no quede todo muy acoplado, digamos, si nosotros pensamos el problema, por ejemplo, algo como cobrar alquileres, ¿no? Que incluye qué precio paga, qué precio cobra cada propiedad, saber si la propiedad es barata o no y además darle ese dinero al personaje. Bueno, son muchos temas como para contemplar en una sola función. Nos va a convenir separarlo en problemas más chicos, ¿sí? Vamos a empezar entonces por eh, la función pasar por el banco, ¿sí? Que es las que ya tenían eh, los, las personas, ¿sí? Porque arrancaban con eso. Para eso, eh, bueno, aquí hay ejemplos, ¿sí? En el archivo que está en el repo también hay ejemplos de cómo podríamos hacerlo si no tuviésemos funciones auxiliares y se va a ver primero que vamos a estar repitiendo mucho código y vamos a estar acoplados a la estructura. Y también me interesaba resaltar este ejemplo, que es un error bastante común y que es, es un error conceptual grave, ¿sí? Que es básicamente usar del lado izquierdo los patrones que corresponden. ¿Sí? Acá pensemos que persona es una tupla, eh, usar los patrones que corresponde, pero olvidarnos de que del lado derecho van valores, ¿sí? No patrones, y que no hay valor tal como el guión bajo, ¿sí? O sea, de este lado es un patrón que dice que machea con cualquier cosa, y de este lado no, directamente no compila, ¿sí? O sea, si quisiésemos usar acá, poner el nombre de la persona, no podríamos poner guión bajo, sino que tendríamos que poner acá que el primer elemento lo vamos a llamar o lo queremos eh, tener referenciado como nombre, ¿sí? Con lo cual esto hay que estar atento porque es un error conceptual bastante grave. Entonces, bueno, habiendo marcado esas dos observaciones, vamos a ver entonces cómo hacemos pasar por el banco, que dice que es cambiar la táctica a
comprador compulsivo y además sumarle 40 pesos o la moneda que sea a la persona, ¿sí? Fíjense que teniendo estas funciones auxiliares, esto queda mucho más simple de lo que hubiese sido si no las tuviésemos, ¿no? Porque básicamente componemos estas funciones que generan algún cambio a la persona que vamos a devolver y ya tenemos todo, ¿no? Y fíjense que se lee como está escrito en el enunciado prácticamente. Dice, aumenta el dinero del jugador en 40 pesos y cambia su táctica a comprar compulsivo. Y es básicamente lo que tenemos acá, ¿sí? Si quisiésemos ser estrictos, en realidad si importase el orden y tuviese que cambiar primero el dinero, esto tendría que estar al revés. Pero bueno, es un detalle que en este caso no importa, ¿sí? Pero sería así, básicamente. Tenemos a la persona eh, y esa persona va a llegar a esta función, ¿sí? Que es una función aplicada parcialmente, con lo cual al haberle pasado un solo parámetro, este parámetro, ¿no? La función resultada, digamos, como resultado también de aplicar parcialmente el más, todo esto de acá se convierte en una función que espera a una persona y nos va a devolver una persona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, va a recibir a esa persona, acá, va a recibir a esa persona, se va a fijar en el dinero que tiene y ese dinero se lo va a pasar a esta función de acá. Entonces va a ser el dinero que tenga la persona, 500 por ejemplo, le va a poner el más 40 y eso lo va a asignar al, al atributo o al campo dinero de la persona que está construyendo para devolvernos en este momento. Esa persona, digamos, esa nueva persona va a pasar a esta otra función, ¿sí? Cambiar táctica, que ya está aplicada parcialmente con esta primera función de acá, que recuerden que const lo que hacía era devolver siempre el primer parámetro, ¿sí? Recibe dos parámetros y devuelve siempre el primero. Entonces, en este caso, siempre, digamos, está esperando un valor más, pero siempre va a devolver comprar compulsivo. Con lo cual, cuando cambiar táctica le llegue la persona que ya tiene 40 pesos más, eh, va a venir acá, se va a fijar la táctica que tenía, se la va a pasar al const que está aplicado parcialmente, pero no le va a importar y va a devolver directamente comprador compulsivo. Bien, bueno, y por último eso nos va a terminar dando la persona con, digamos, cómo quedaría la persona cuando pasa por el banco, ¿sí? Después teníamos otra acción, como enojarse, ¿no? Dice que enojarse, eh, nos dicen que enojarse suma 50 pesos y agrega gritar a sus acciones. Gritar es otra acción que todavía no tenemos, ¿sí? Pero que podemos empezar a usarla porque sabemos que la vamos a definir. Y vamos a decir entonces que enojarse es una acción y que enojarse recibe una persona y que lo que hace es eh, cambiar dinero, le va a sumar 50 pesos y va a agregar acción y la acción que va a agregar es gritar, ¿sí? Que gritar lo vamos a usar acá abajo, lo vamos a definir acá abajo diciendo que es una acción, ¿sí? Que ahora ya vamos a ver qué es lo que hace, ¿sí? Y todo esto de acá se va a aplicar a la persona, ¿sí? Recuerden que ponemos el peso de acá porque estamos cambiando de la precedencia, estamos diciendo que primero se evalúa, digamos, estamos separando como en dos términos, se evalúa primero esto, se termina, digamos, se compone la función y a esa función después le pasamos la persona, ¿sí? Sería lo mismo que poner paréntesis acá, ¿sí? Bien, entonces nos falta poner una persona. Bien, y si se fijan de nuevo, acá tenemos una nueva función que representa a la acción de enojarse y que se lee casi, digamos que está escrita casi como se lee, ¿sí? Digamos, agrega la acción gritar y le suma 50 pesos. O sea, si se fijan, con un buen modelado inicial y unas funciones auxiliares que hayamos pensado bien, ya el resto podemos hacerlo de una forma muy declarativa, eh, que es esta, digamos. Ir leyendo el enunciado y ver que lo que está escrito es prácticamente lo mismo. Bueno, ahora podemos pasar a la función gritar, ¿sí? Eh, que lo que va a hacer es agregarle un grito, ¿sí? Una onomatopeya de grito al principio del nombre de la persona. Para eso vamos a usar la función cambiar nombre, ¿sí?
¿qué recibía? Recibía primero una función acá, ¿sí? Que vaya de string a string, y después a la persona a la que le queríamos cambiar el nombre. Y para eso, acá lo que vamos a usar es, como los strings son listas de chars, vamos a usar el más y aplicarlo parcialmente, pasándole como primer parámetro el string que queremos concatenar. Y para eso vamos a poner el string que esperábamos, ¿sí? Ahí está. Con eso ya tenemos lo que tiene que hacer la función editar, ¿sí? Bueno, estas primeras tres fueron bastante simples de hacer teniendo ya las funciones auxiliares. Ahora vamos a ver la función o la acción subastar, ¿sí? Que es un poco más compleja y más jugosa para debatir y comparar soluciones, ¿sí? Eh, bueno, nos dicen que cuando una persona subasta, gana la propiedad, ¿sí? Solo si tiene alguna de estas dos tácticas, si es oferente singular o si es accionista. Y nos dicen que ganar implica básicamente como comprar esa propiedad, ¿sí? Restar el precio del dinero que tiene esa persona y sumar esa propiedad a su lista, ¿sí? Y acá una pregunta que quizás se hicieron en su momento es si subastar es una acción o no. Si sí, si no, ¿por qué? ¿No? Digamos, cuando yo veo subastar, sé que es una función que va a recibir a una persona en algún momento porque quiero devolver a una persona distinta, pero el problema que tenemos es que en algún momento tiene que recibir qué propiedad va a subastar, ¿sí? Y acá eh, podemos tener varios problemas, digamos, porque, o sea, podemos pensar que subastar va a recibir primero una propiedad, y voy a abrir acá el tipo de acción, si voy a poner que va de persona en persona, pero también podríamos decir que digamos, no vemos problema en que reciba primero la persona y después, y cambié el tamaño, primero la persona y después a la propiedad. O sea, digamos, internamente va a ser lo mismo, solo tengo que estar atento de en qué lugar va a llegar la persona a la propiedad. Y, y sí, o sea, en ambos casos va a funcionar. El tema es que como nosotros queremos poder tener en algún lugar eh, una acción que represente subastarle alguna propiedad, lo que nos va a convenir es que primero reciba la propiedad para que podamos aplicarla parcialmente, ¿sí? Sin saber todavía cómo va a ser la definición, para que yo en algún momento pueda decir subastar casa, que sale 100 pesos, y que esto ahora sea una acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya le di este primer parámetro que esperaba, con lo cual lo que me va a devolver es una función que espera una persona y devuelve una persona, ¿sí? Y de esta forma va a poder tipar al momento de que uno de nuestros dos participantes lo tenga en su lista de acciones o la quiera ejecutar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que subastar es subastar propiedad persona, ¿sí? Y acá va a hacer algo, ¿sí? Y para hacer algo, sabemos que la idea es que gane la propiedad si cumple con alguna de esas dos tácticas que dijimos antes, y también decíamos que ganar la propiedad es básicamente comprarla, ¿sí? Acá tengo un ejemplo de algo que puede hacernos mucho más complicado el desarrollo, ¿sí? Que es, bueno, de nuevo está con los parámetros invertidos. No, ahí no es la clave del problema que quiero mostrar ahora, eso ya lo debatimos recién, ¿sí? Voy a cambiar el orden, como para que vean que no es el único punto a debatir en este caso, ¿sí? Acá estamos diciendo entonces que subastar recibe una propiedad y una persona. Acá de nuevo estamos usando pattern matching, con lo cual estamos pegados a la estructura, o sea, podría pasar cualquier cosa si yo ahora digo que persona es una tupla, ¿sí? Porque ya estoy pegado a este patrón y estoy pegado acá al momento de construir la persona, con lo cual en muchas partes estoy siendo consciente de eso, ¿sí? Eh, bien, y acá lo que estamos diciendo, bueno, si la táctica, porque tengo el patrón acá, ¿no? Si la táctica es oferente singular o tal cosa, digamos, si es oferente singular o accionista, voy a ver una persona con el dinero menos el precio de propiedad de la propiedad, con la propiedad sumada a su lista de propiedades, su lista de acciones, y acá creo que me faltó también que en el caso contrario devuelve a la persona
tal cual como estaba, ¿sí? Pero bueno, es un detalle. Y esto tiene esos problemas, ¿no? Que decíamos recién. Tiene mucha lógica, no separamos el problema en casos más chicos que podamos componer, no solo hablando de composición como la composición matemática, sino de componer partes de nuestro desarrollo para resolver un problema. Eh, Tenía lo que decíamos recién, de que antes digamos, de que los parámetros no favorecen la aplicación parcial y que además digamos, no es muy cómodo en el caso de si decimos que ahora también ganan las subastas los que tengan otra táctica que hasta ahora no completamos, que no, digamos, no contemplamos. Tendríamos que poner acá de nuevo táctica igual otra cosa, otra táctica, ¿sí? Y eso no es cómodo ni está bueno, ¿sí? Entonces lo que vamos a pensar es que tenemos que partir esta función o digamos este problema de subastar algo en funciones a las cuales le podemos delegar distintas tareas, ¿sí? Y para hacer esto podemos simplemente releer el enunciado, ¿sí? Que dice que al momento de una subasta solo quienes tengan tácticas como oferente singular o accionista podrán ganar la propiedad. Para eso vamos a decir, por ejemplo, que necesitamos una función que nos diga si una táctica es capaz de ganar la propiedad, ¿sí? Entonces podemos pensar una función que sea es táctica ganadora, ¿sí? Que recibe un string y devuelve un string. Eh, y acá sí podemos usar pattern matching y decir, bueno, si la táctica es oferente singular, entonces esto es verdad. Si la táctica es accionista, entonces también es verdad. Y en cualquier otro caso, para eso usamos el guión bajo, la variable anónima. En cualquier otro caso, esto es falso, ¿sí? Perdón, esta no va a string, sino que va a string a bool, ¿sí? Bien, ya solucionamos, digamos, dada una táctica, una estrategia, saber si gana o no, si es capaz de ganar o no una subasta. Ahora tenemos otra parte que es la de ganar la propiedad, ¿no? Ya sabemos que si no gana la subasta, vamos a devolver a la persona tal como estaba, pero necesitamos hacer una función que si le pasamos una persona y una propiedad, nos dé una persona, digamos, nos dé cómo quedaría una persona después de comprar esa propiedad, ¿no? O sea, con menos dinero y con una propiedad más en su lista. Para eso vamos a hacer la función adquirir propiedad, que la tengo acá. Voy a copiar, ¿sí? Y vamos a ver qué hace, ¿sí? Recibe una propiedad, una persona. Acá no puse que es una acción, en subastar sí lo voy a poner porque me gusta que quede claro que se convierte, por así decirlo, en acción o que nos devuelve una acción cuando le pasamos una propiedad. Y acá no le pongo acción porque no lo voy a estar usando de esa forma, pero hacer un type alias podría ser tranquilamente cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Pero entonces adquirir propiedad lo que va a hacer es recibir una propiedad, una persona, y vamos a hacer vamos a componer una función acá para poder pasar una persona y tener cómo quedaría la persona después de eso, ¿sí? Primero vamos a agregar esa propiedad, ¿sí? Es esta función que está acá, que recibe la propiedad de la persona y le ponía como cabeza de la lista la propiedad que le estamos pasando, ¿sí? Fíjense que acá yo todavía no volví al tema de si queremos modelar las propiedades como tuplas, como datas o lo que sea. No nos preocupa eso, porque ya creamos estas funciones de acá, que si yo quisiese que sea un data, también las podría reemplazar y no me tengo que preocupar más por cómo está hecho eh, el dato o el valor de las propiedades, ¿sí? Entonces, primero agregamos una propiedad y después vamos a cambiar el dinero, ¿sí? Y acá estamos de nuevo pasándole una función a cambiar el dinero que va a hacer algo con el dinero que ya tenía la persona, ¿sí? Eh, y acá el tema es, bueno, nosotros queremos restar, entonces ya vimos durante la clase que no podemos hacer algo como cambiar dinero menos 100 o menos lo que sea, porque esto lo está tomando como el número menos 100, ¿sí?
y que si encima, si decimos no, bueno, pero hago así, aplico de manera infija, esto lo que termina haciendo es que reciba como primer parámetro el 100, con lo cual sería como que estaríamos haciendo 100 menos lo que venga después y no es lo que buscamos, ¿sí? Para eso usamos subtract que recibe los parámetros de la forma inversa que lo hace el menos. Si yo, habíamos dicho, si yo hago subtract 10 de 20, esto daba eh, si hago subtract 10 de 20, esto me daba 10, ¿sí? Bueno, y acá entonces lo que estamos haciendo es, esta función recibe dos parámetros, ¿no? Ya sabemos que subtract es una función que va de int a int, o de cualquier número, pero para simplificar voy a decir que es un int, y me devuelve el resultado de la resta, ¿no? Sabemos que ese es el tipo, y la estamos componiendo con la función propiedad. Y es como que parece raro porque decimos, bueno, pero esta función recibe dos parámetros, ¿no? Entonces, si yo lo compongo con esta, le va a llegar uno solo, ¿qué va a pasar? Y bueno, esa es la gracia, ¿no? Cuando aplique precio propiedad a la propiedad que tengo acá, voy a tener el número, un entero, de cuánto cuesta esa propiedad. Ese es el primer número que le va a llegar al subtract, con lo cual subtract, digamos, ya tendría este primer parámetro, ¿sí? Y me quedaría una función que va de int a int. Y es justamente lo que esperamos acá, ¿sí? En el momento de cambiar de dinero. Vamos a tener una función que solo espera un número más, el dinero de la persona, y que a ese dinero le va a restar 100, ¿sí? Con lo cual, bueno, 100, perdón, no, en realidad le va a restar lo que cueste la propiedad que usemos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hasta ahora todavía no hicimos subastar, pero ya tenemos dos funciones que se van a encargar de distintas partes, ¿sí? Y ahora entonces por último nos queda hacer la función subastar, que está por acá, en la cual decimos básicamente, de nuevo, ya nos podemos olvidar qué es una persona, digamos, si es un data, si es una tuple, lo que sea, y simplemente decimos, bueno, subastar es una propiedad, perdón, es una función que recibe una propiedad y devuelve una acción, que es otra función. Entonces, da una propiedad de una persona, si la táctica de la persona es una táctica ganadora, alguna de estas dos, entonces voy a devolver a la persona después de adquirir esa propiedad. Y si no, en otro caso, otherwise, voy a devolver a la persona tal como estaba. ¿Sí? Bien, entonces hicimos lo que es subastar. ¿Sí? Fíjense, es muy importante esto de separar en distintas funciones, delegar, generar abstracciones en las cuales podemos pensar como si, digamos, tener la idea de qué es una táctica ganadora. Y fíjense que el ejemplo que decía antes, acá se suma nueva táctica, bueno, básicamente la agrego acá, ¿sí? Cumpliendo el orden del pattern matching y todo funciona, ¿sí? Eh, bien, ahora vamos entonces, después de subastar, tenemos cobrar alquileres, otra función que trajo un par de problemas o en la cual vimos algunas complicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo también es una función que está bastante, digamos, incluye varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, incluye este criterio de saber si una propiedad va a sumar 10 o 20 y eso tiene que ver con si la propiedad es barata, cara o no. Y además, digamos, además de esto, hay algo que no está escrito, pero que al ser una acción es implícito, que es que ese dinero se lo vamos a agregar a la persona que esté cobrando alquileres, ¿sí? Acá voy a empezar por copiar un ejemplo, a ver si lo tenía por acá. Subastar ya la vimos. Vamos a ver acá el ejemplo de cobrar alquileres que tenía, ¿sí? Donde estábamos haciendo esto de acá. Esto de acá básicamente era decir, bueno, yo tengo que cobrar alquileres de propiedades baratas, de propiedades no baratos o caras podrían ser, ahora que vimos que el enunciado dice propiedades caras, ¿sí? Y decimos, bueno, eh, voy a hacer una función es propiedad barata, que también voy a copiar un ejemplo que no es muy feliz, que está dando vueltas mm, por acá, ¿sí? Voy a copiar este ejemplo y vamos a decir, bueno, tengo una función
que me dice, o sea, ya es bastante, digamos, tener una función y haber separado esto en una función que nos pueda decir si la propiedad es barata y no estar haciéndolo siempre dentro del filter, ¿sí? Pero esto es un error por estar usando guardas de una manera incorrecta, ¿sí? Lo explico en el README, pero básicamente, fíjense que esto de acá va a dar true siempre que esto sea true y va a dar false siempre que esto sea false, con lo cual básicamente es propiedad barata, es lo mismo que decir que esto, que el precio de la propiedad es menor a 150. No hay que ser redundantes con ese uso de igual true, digamos, ese uso de guardas para devolver algo que ya estaba acá. Y lo mismo pasaría si fuese al revés, digamos. Si esto tuviese que ser distinto, pondríamos un not adelante e invertimos el valor de verdad. Pero digamos, la forma correcta de hacer una función de este tipo y no usar mal guardas es esta simplemente. Si esto es un booleano, vamos, cuando se evalúa esto devuelve un booleano, devolvemos ese booleano o a lo sumo lo negamos si queríamos invertir el valor, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos eso, tenemos estas dos funciones para calcular el ingreso de alquileres baratos y alquileres caros de una persona. Y en muchas soluciones vimos que estaban haciendo lo siguiente. Estaban, digamos, agarrando a la persona, obteniendo las propiedades de esa persona, una lista, haciendo un filter de es propiedad barata, ¿sí? O sea, filter es propiedad barata es filter aplicado parcialmente con esta condición. Este filter aplicado parcialmente le falta un solo parámetro que es una lista. Ahí entran la lista de propiedades de la persona, ¿sí? Llega como segundo parámetro, o digamos, como primer parámetro esta función resultante. Y eso nos dejaría, hasta este punto, digamos, nos dejaría una lista con las propiedades baratas de la persona. Y después hacían un length, como decir, bueno, ya filtré las propiedades que son baratas, cuántas son, y eso lo multiplicaban por el precio de un alquiler barato. Y fíjense que hay algo, digamos, es algo muy similar en el caso de los alquileres caros, solo que negando la condición y cambiando el valor, ¿sí? Eh, y acá decíamos entonces que es poco declarativo, que estamos pensando mucho en distintos pasos a seguir, como obtengo las propiedades, filtro la lista, calculo el largo de la lista y lo multiplico por el precio del alquiler, ¿sí? Y bueno, y vemos esa repetición de lógica, ¿no? O sea, fíjense cómo hay una lógica muy similar en ambos casos y acá hay solo, digamos, lo mismo pero negado, ¿sí? No es muy, no está muy bueno. Eh, y además, bien, esto de acá, bien, estamos viendo que no delegamos lo suficiente y además vemos que eh, hay, digamos, lógica que está repartida en distintas partes, ¿sí? Acá hay una lógica de cuánto cuesta el alquiler de una propiedad de algún tipo que está, digamos, como diseminada en distintas funciones y que eso va a hacer que se complique todo si el día de mañana agregamos una nueva categoría, nuevo criterio, no, criterio no, sino una nueva categoría de propiedades, ¿sí? O sea, no sé, digo, las muy baratas cobran 10, las caras 20 y hay unas intermedias que cobran 15, como que tendría que hacer otra acá, esta condición ya no me sirve, ¿sí? Y tendría que ir teniendo ese 15 dando vuelta por distintas partes. Con lo cual acá lo mejor creemos que sería tener esto por ahora, esto de acá abajo por ahora lo voy a dejar así, pero digamos, lo mejor sería tener una función auxiliar que, dada una propiedad, nos devuelva cuánto cuesta alquilar esa propiedad, ¿sí? Hasta ahora era solo por si es barato o no, pero bueno, como decía antes, si ponele si es propiedad eh, linda, lo que sea, tranquilamente podría decir, bueno, que una propiedad linda cobra 15 al alquiler y todo el resto 20. Pero bueno, acá tenemos el criterio que nos piden hasta ahora, ¿sí? Dame una propiedad, si la propiedad es barata, devuelve 10, si no, devuelve 20. Eh, Bien, y entonces en este caso podríamos reemplazar el 10 y el 20 que está acá por eh, precio alquiler. eh, bueno, pero tendríamos que ver, digamos, si se dan cuenta ya esto era como un precio absoluto y tendríamos que ver el precio de cada propiedad, ¿sí?
Y de nuevo, eso nos está pasando porque estamos pensando en iterar por cada una de las propiedades, ver si es barata o no, ponerlas en una lista y después contar cuántos elementos tiene la lista para pensar en cuántas propiedades cumplieron esa condición, ¿sí? Es demasiado algorítmico y no es para nada declarativo, ¿sí? Algo más declarativo que podríamos hacer es básicamente decir, bueno, tengo ingresos por alquileres, no me importa si es, eh, o sea, cómo distingo cuánto me va a aportar cada alquiler. Eso ya lo voy a hacer con estas funciones de acá. Digamos, decir, acá voy a decir, bueno, el precio de alquiler, digamos, dada una propiedad voy a poder saber cuánto cobra sin necesidad de andar filtrando la lista por algún criterio. Entonces vamos a tener esta función, ingresos por alquileres, que nos va a decir, dada una persona, cuánta plata gana por el alquiler de todas sus propiedades. Para eso básicamente vamos a tener eh, las propiedades de la persona, ¿sí? Propiedades va a recibir a la persona, va a devolver una lista que va a llegar como segundo parámetro de map o primer parámetro de map aplicada parcialmente con el precio de alquiler, que es lo que va a transformar una propiedad en un precio, ¿sí? O en un alquiler, en un costo mensual. Entonces, cuando tengamos la lista de propiedades de la persona, vamos a pasar de esas tuplas, en este momento, ¿sí? Vamos a pasar de esas tuplas a una lista de números que va a representar cuánto dinero cobra por cada alquiler y por último vamos a hacer una suma de eso, ¿sí? Entonces, si tiene dos propiedades, por ejemplo, eh, una cuesta 100 y la otra cuesta 200, entonces vamos al mapear acá, una va a llegar acá y va a devolver 10, la otra va a devolver 20, vamos a tener una lista en este punto de acá, vamos a tener una lista con 10 y 20 y el zoom va a ser la suma de 30. Pero lo importante es que en ningún momento estamos pensando en eso realmente, sino que básicamente estamos diciendo, tengo las propiedades, ahora cuando tengo las propiedades quiero pasar a cuánto cuesta el alquiler por propiedad, para eso mapeo por precio de alquiler, y por último quiero sumar eso, ¿sí? Pero sin pensar en si es una lista, si estoy iterando, en qué paso estoy, no. Digamos, todo pensándolo en transformaciones de dominio, ¿sí? De una persona paso a unas propiedades, de propiedades paso a ingresos, por así decirlo, y de varios ingresos paso a un ingreso total sumándolos, ¿sí? Y entonces el uso viejo, o digamos la definición vieja de cobrar alquileres, que acá de nuevo ya estaba como demasiado acoplada también a que sea un data, esto lo vamos a hacer usando las funciones que tenemos acá arriba, ¿no? Para eso vamos a hacer esto que está acá, que se puede ver medio raro, pero vamos a leerlo paso a paso para que quede claro, ¿sí? Entonces, cobrar alquileres, como decía el enunciado, es una acción que da a una persona, lo que va a hacer básicamente es cambiar el dinero, ¿no? Porque vamos a querer sumarle lo que haya obtenido como ingreso por las propiedades que tiene. Entonces, cambiar dinero con una función y a la persona que tenemos en cuestión, ¿no? Y acá, de nuevo, hay como un punto de que estamos componiendo una función con otra función que espera dos parámetros y eso nos parece raro, porque siempre llamamos composición de funciones que esperan un solo parámetro. Pero de nuevo, como hicimos con subtract, la función suma, ¿sí? Es una función que espera dos números, voy a poner int para simplificar, eh, pero sabemos que si nosotros hacemos más 10, esto ya es una función que termina esperando, digamos que ya se comió este primer parámetro y que espera un solo entero para sumarle 10 y devolvernos un último entero como resultado. Con lo cual acá vemos que nosotros primero hacemos ingreso por alquileres, ¿sí? Que recuerden, si ven el tipo de ingreso por alquileres acá, es de persona int, entonces estamos componiendo persona int con algo que va de int a int a int, ¿sí? Entonces, a esto nosotros le vamos a hacer llegar una persona, ¿sí? Con lo cual se va a comer este primer parámetro y va a devolver directamente un entero, ¿sí? Y este entero que está acá es el que va a llegarle a la función suma. Cuando se coma ese parámetro, nos va a devolver una nueva función que espera un solo entero y nos va a devolver un entero. Y si nos fijamos dónde está esto, es justamente en cambiar dinero, ¿sí? Porque recibía el dinero y lo ponía, o sea, recibía el dinero de la persona, aplicaba esta función que espera solo un entero, el dinero, y lo pone en el dinero de esta nueva persona que estamos devolviendo, ¿sí? Entonces, de esa forma pudimos separar un problema bastante complejo como el de cobrar alquileres según distintos criterios y con distintos precios en varias funciones que hacen que todo sea mucho
más simple. Entonces, por último, nos quedaría la función pagar a accionistas, ¿sí? Que dice que resta 100 pesos para todos los casos, excepto que la táctica sea accionista. Y en ese caso suma 200 pesos. Acá no me acuerdo si tenía algún ejemplo. eh, no. Bueno, em, acá básicamente hay varias formas de hacer esto. No recuerdo haber visto algún error muy grosero en esta parte. Pero básicamente lo que vamos a decir es, bueno, o sea, un error sería, o no sé si un error, pero algo que no está muy bueno es no delegar, ¿no? Entonces, algo que podría ser negativo es tener la función directa de pagar accionistas, ¿sí? Que recibe una persona y usamos guardas para decir, bueno, si táctica de persona igual accionista, entonces cambiar dinero, ¿sí? Como decíamos antes, decía que le sumaba, perdón, 200 más 200 personas, y en cualquier otro caso hacía un cambiar dinero para restarle 100 pesos, ¿sí? Esto funciona, pero también podríamos directamente, en vez de tener esta lógica de acá, ¿sí? Tener una función que nos diga si es accionista la persona, ¿sí? Entonces, acá sí hay dos soluciones posibles. Una es hacer eso, eso que decíamos recién, ¿no? Tener esa comparación, ¿sí? Y esta sería una función entonces que va de persona a booleano, ¿sí? Eh, y o podríamos también usar pattern matching, perdón, acá me comí una persona. También podríamos usar pattern matching para decir, bueno, un accionista es aquel que, como estamos usando datas, tengo que estar consciente de la forma de la estructura que estoy usando. Entonces digo que es una persona y que no me importa el nombre, no me importa el dinero, sino que me importa que sea accionista y tampoco me importa la lista de propiedades o acciones, ¿sí? Eh, y entonces, en ese caso, esto sería true. Voy a comentar esto porque me está distrayendo. Y en cualquier otro caso, o sea, cuando no machee con lo primero, que es básicamente cuando la táctica no sea el string accionista, esto va a ser false, ¿sí? Se puede hacer de las dos formas. eh, En este caso, quizás estaríamos quedándonos un poco eh, pegados a la estructura, ¿sí? De una persona. O sea, si yo ahora cambio por una tupla, tendría que venir y cambiar acá en vez de estar usando tranquilamente la táctica, la función auxiliar táctica que se creó cuando hicimos el data, ¿sí? Pero nada, son dos posibilidades. Y creo que con eso ya estamos por el enunciado. Lo último que podríamos ver es algo que creo que no terminamos de discutir, era si la propiedad era un data o una tupla, ¿sí? Fíjense que el único momento en el cual estamos pensando en la estructura de la propiedad es en este momento, cuando definimos las funciones auxiliares. En ningún otro momento estamos haciendo pattern matching sobre la tupla propiedad. Con lo cual, acá podemos ver cómo tranquilamente, o sea, siempre estamos usando precio propiedad, nombre propiedad, etcétera. Con lo cual, tranquilamente podríamos decir, no, bueno, no me gusta que la propiedad sea una tupla porque, no sé, voy a agregar más campos o porque quiero que tenga, o porque quiero crear un tipo, digamos. La propiedad, donde estamos esperando la propiedad, también podríamos recibir cualquier otra cosa que tenga un string y un entero, ¿sí? Y eso no es algo cómodo. O sea, podríamos estar agregándole sé, autos o cualquier otra cosa a la lista de propiedades de la persona. Entonces dicen, no, bueno, quiero tener un chequeo de tipos sobre que lo que le estoy pasando o lo que espera tal cosa es una propiedad. Entonces van a decir, bueno, hago un data propiedad, ¿sí?
no lo vamos a escribir así, sino que vamos a decir un constructor, una propiedad, y vamos a usar la misma sintaxis que teníamos acá, ¿sí? Yo antes le puse nombre propiedad y precio propiedad a esto porque sabía que iba a hacer esto y porque si acá pusiese nombre voy a tener un conflicto con la función nombre que se está definiendo acá para la persona. Entonces voy a usar nombre propiedad, que voy a volver un string, y precio propiedad, que va a volver un entero, ¿sí? Y puedo simplemente borrar estas funciones acá y en ningún momento se rompe nada de lo que tengo abajo, ¿sí? Funciona porque siempre estuve usando funciones auxiliares y quedé pegado a la estructura solo en estas líneas que tenía acá y no en toda mi base de código, ¿sí? Lo mismo sucede con persona, e imagínense que al ser más campos y al haber usado la persona en muchos más lugares, eso hubiese sido mucho más complejo, ¿sí? Eh, Creo que eso es todo. No sé si quedó medio largo el video, pero bueno. Nada, gracias.